Ok, el día de hoy vamos a ver el flujo de diseño y verificación comportamental para módulos digitales combinacionales. Es decir, en las clases anteriores ya habíamos visto el flujo de diseño y verificación jerárquico, estructural y funcional para módulos digitales combinacionales. Entonces nos falta nada más el comportamental. Y pues vamos a retomar lo que es el multiplexor de 2 entradas y el multiplexor de 4 entradas. ¿Sí? Lo que vamos a abordar el día de hoy lo pueden encontrar en el libro de Brian Milley, el de Free Range VHDL, en los temas 4.4, 4.5 y 4.6, que son asignación condicional de señales, asignación de condicional de señales when, with select y modelado estructural en VHDL. Ahí donde dice capítulo 5 se me pasó a mí, lo repetí. Es lo mismo el 4.6. Y en el libro de Ronald Tochi los temas 4.17 y 9.6 que son estructuras de control de decisiones en HDL y multiplexores. Ese ya lo hemos visto, pero para que lo refresquen si es necesario. Y pues la idea de esta clase es que ustedes expliquen los conceptos y funcionamiento de instrucciones condicionales, que puedan explicar la diferencia entre instrucciones condicionales de tipo secuencial y de tipo combinacional, y que modifiquen la arquitectura del MUX 21 de la semana 4 usando una descripción comportamental e implementarlo en 4 versiones distintas. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Acuérdense, el multiplexor, su función es seleccionar una entrada y dejarla pasar a la salida. Mi multiplexor de 2 entradas es este de aquí. Tenemos las entradas A y B, tenemos la salida X y tengo el selector S. Si S vale 0, X copia el valor de A. Si S vale 1, X copia el valor de B. Y pues vamos a verlo. Ya habíamos dicho que el multiplexor se puede escribir de 3 maneras. Este multiplexor, de manera funcional, de manera estructural y de manera comportamental. Ya hicimos la funcional y la estructural, nos falta la comportamental. Y aquí tenemos el diagrama de flujo de la arquitectura comportamental. Sí, déjenme nada más. 5, semana 8. Semana 4. Ok. Déjenme quitarles de ahí el ST Logicon 64. Porque se me van a confundir. Entonces nada más déjenme. Semana 6.
Ahí está. Bien. Entonces este es el diagrama de flujo para mi multiplexor. ¿Sí? Vamos a iniciar la arquitectura o el programa. Vamos a tener la sección de selección. Y según lo que habíamos visto en la tabla de verdad, si S vale 0, X recibe el valor de A. En cambio, si S vale 1, X recibe el valor de B. Y ya, se acaba. Eso es toda mi arquitectura. ¿Se entiende el diagrama de flujo? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, pues vamos a implementarlo. Vamos a implementar este diagrama de flujo. Entonces, pues inicien su cuartos. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir el proyecto del MUX 41. ¿Sí? Vamos a abrir el proyecto del MUX 21, perdón. Del MUX 21. Es el primero que vamos a modificar. Abran su MUX 21. Bien. Abrimos el MUX 21 y pues vamos a hacer modificaciones aquí a la arquitectura. Bien, si ya abrieron su archivo, vamos a hacer estas modificaciones. ¿Sí? Primero, no voy a necesitar señales para esta arquitectura, entonces comento mis señales. Y lo siguiente pues es que la descripción estructural pues ya no la voy a necesitar, entonces también la comento. Y vamos a hacer una arquitectura nueva, o vamos a hacer una descripción nueva. ¿Sí? Vamos a hacer la descripción comportamental when else. Cuando nosotros hablemos de descripciones o de instrucciones comportamentales, hay 4 instrucciones que podemos utilizar. La primera que les voy a mostrar es la when else. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta instrucción? Pues vamos a tener que X recibe algo, pero recibe a qué, y aquí when else es cuando, si no. Entonces, X recibe qué, cuando qué, si no qué. Usando esas palabras, descríbanme cómo funciona mi sistema. Pues X recibe A cuando S es 0. Ok, X recibe a y tal cual. Cuando S es igual, como es un solo bit, lo vamos a encerrar entre comillas simples. ¿Sí? Ahí está. X recibe a cuando S es 0. Listo. Sino que,
Pues si no recibe B. Si no, recibe a B. ¿Sí? Y ya. Ahí se termina mi arquitectura. Guardamos. Hago la síntesis. Y ahí está. Y pues ya nada más reviso la simulación. Y pues vamos a verificar que el comportamiento no se haya modificado. Y listo, ahí está. Mismo comportamiento. Cuando S es 0, X copia A. Cuando S es 1, X copia a B. Listo mi multiplexor. Bien, ¿preguntas? No, profe, todo bien. Bien. Entonces, si no hay preguntas, pues vamos a continuar. Ahora voy a comentar esta y vamos a hacer otra descripción. Vamos a hacer una descripción comportamental with select. Una with select. Y pues lo que vamos a hacer con la with select es vamos a usar una señal de control para asignar el valor de otra, es decir, con una señal, o sea, con el valor de una señal. Aquí en este caso, ¿cuál es mi señal de control? S. S. Con el valor de S selecciona lo que recibe X. Con el valor de S selecciona lo que recibe X. ¿Y X qué recibe según el valor de S? A o B. ¿Y cuándo recibe A? Con el valor de S, ¿cuándo recibe A? Cuando vale 0, ¿no? Ok, cuando vale 0, coma, o B, cuando sean otros valores. Ya sabemos que el único otro valor pues es 1, pero hay que poner el caso por defecto. ¿Sí? Ahí está. Con el valor de S selecciona a X que recibe A cuando valga esta 0 o B cuando sean otros valores de S. Y listo. Guardamos. Sintetizamos. Listo. Corremos la simulación otra vez para verificar que todo sigue igual. Y ahí está. Cuando S vale 0, X copia el valor de A. Cuando S vale 1, X copia el valor de B. Ahora, para demostrar que sí estamos sintetizando una arquitectura nueva, voy a cambiar aquí el valor a 1 y se debería de invertir el comportamiento. ¿Sí? Es decir, cuando S valga 0 debería copiar X el valor de B y cuando valga 1 debería copiar el valor de A.
Cerramos otra vez la simulación. Ahí está. Ahora cuando S vale 0, X copia el valor de B, y cuando S vale 1, X copia el valor de A. Listo. Regreso esto a su funcionamiento original. Y ya, esa es mi arquitectura. La comento y vamos a hacer la que sigue. Estas son arquitecturas comportamentales combinacionales, ¿sí? Combinacionales, o lo que se llama también concurrentes. ¿Qué significa eso? Pues lo que ya habíamos hablado aquí en la clase, que es que las instrucciones que yo defino aquí se ejecutan entre comillas en paralelo, ¿sí? Y habíamos dicho que había una forma en la que yo podía forzar instrucciones a que se ejecuten secuencialmente. Entonces, ahora vamos a ver instrucciones comportamentales secuenciales, ¿sí? Y la primera que vamos a ver es la instrucción if. Si yo quiero que código se ejecute sí o sí de manera secuencial, o sea, que se ejecute exactamente en el orden en el que yo lo doy, vamos a usar lo que se llama un bloque process. Las instrucciones if y case solo pueden existir dentro de un bloque process. Entonces le damos un nombre a nuestro bloque, y pues yo le voy a dar aquí el nombre de selección, por eso que es el que tengo acá. Selección, dos puntos, process. Los bloques process deben de, si tienen más de uno, deben de tener nombres diferentes entre ellos. Entonces este se va a llamar selección. Process, y entre paréntesis para el process hay que poner la lista de sensibilidad. La lista de sensibilidad es: el siguiente código se ejecuta solo si una de las señales que te voy a poner aquí entre paréntesis cambia de valor. Si no, este código no se ejecuta, ¿sí? O sea, el bloque process es condicional en sí mismo. Si fuera, bueno, lo vamos a sintetizar a hardware, lo que significa la lista de sensibilidad es: este hardware solo es sensible a las siguientes señales eléctricas de entrada, o señales eléctricas en general, ¿sí? O sea, este hardware está desconectado de todo lo demás, solo es sensible a estas señales eléctricas. Y solo cuando estas señales cambien de nivel, el siguiente hardware se va a activar. Entonces, ¿cuál es mi señal de control en el multiplexor? S. Los bloques process se tienen que iniciar, y de una vez lo voy a terminar, y se terminan con end process. ¿Por qué? Porque luego se me olvida terminarlos. Bien, si ya nadie falta llegar hasta aquí, seguimos. Entonces, dentro de mi bloque process voy a poner mi if, o es una instrucción sí, si no. Entonces, ahora díganme, ¿cómo describirían el comportamiento del multiplexor usando las palabras sí, entonces y si no? Sí, ¿qué? Entonces, ¿qué? Si no, ¿qué? Pues algo así como de, si S es igual a 0,
X va a ser... No se les olvidó usar el entonces, pero va bien. O sea, si S es igual a 0, entonces, ¿qué pasa? X es igual a A. No es igual, recibe. X es igual es esto, recibe es esto. Y el igual lo vamos a utilizar nada más para señales o ya sea variables o constantes. Pero hay una diferencia entre decir tanto es igual a tanto, o sea, darle un valor, o conectar, ¿sí? Este es para conectar. Entonces, X recibe el valor de A. Si no, ¿qué pasa? X recibe B. X recibe el valor de B. Y se acaba mi if y los if se tienen que cerrar. Todas las instrucciones condicionales secuenciales se tienen que cerrar. Y ahí está. Esa es mi arquitectura. Vamos a volver a sintetizar. Y listo. Voy a correr la simulación a ver si funciona. Y ahí está. Tal cual lo esperaba. Entonces, pues listo. Esta es mi arquitectura comportamental secuencial con instrucción if. Aquí le vamos a poner if else. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. Bien. Entonces, comento la arquitectura. Y ahora vamos a hacer la arquitectura comportamental secuencial case when. Esta también va forzosamente dentro de un process. No pueden tener ifs ni case fuera de process. Entonces le pongo un nombre a mi process. Este es un proceso que depende de la señal S. Ya habíamos dicho. Inicia mi process, termina mi process. Y ahora, el case, su sintaxis es la siguiente. Para el caso de que una señal valga tanto, en caso de que una señal valga tanto, haces lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es la señal de control en mi multiplexor? S. Entonces, en caso de que S sea, y aquí vamos a poner los posibles casos, cuando valga 0, y vamos a poner la flechita a la derecha, en un bloque process, flecha a la derecha es haz lo que te voy a decir ahorita, ¿sí? O sea, haces lo que te digo ahorita. Cuando sea 0, y pues podemos poner nuestra instrucción aquí al lado, pero para que quede un poquito más claro la voy a poner aquí abajo, ¿sí? Cuando sea 0, ¿qué es lo que pasa? Recibe A. X recibe A. Y cuando sean otros valores, o sea, when others,
que nada más ya sabemos que hay otro, pero pues de todos modos lo vamos a poner como otros. X recibe a B y se acaba mi case. Listo. Voy a hacer la síntesis para verificar que funciona. Y ahí está. Vamos a hacer la simulación. Y mismo funcionamiento. Listo, ahí está mi última instrucción comportamental. A diferencia de C o de otros lenguajes de programación, cuando ustedes tienen en otros programas, por ejemplo en C, es switch case. ¿Sí? Este es el primo del switch case. A diferencia de otros programas, cuando ustedes abren un when, ¿sí? O una de las opciones, una de las posibles, de los posibles casos, no necesitan abrir llaves ni delimitar de ninguna otra forma. Lo que tienen que hacer nada más es poner sus instrucciones, y ustedes pueden poner la cantidad que quieran de instrucciones aquí entre los whens, ¿sí? ¿Dónde termina un when? Un when va a terminar donde empieza el siguiente, ¿sí? O sea, aquí obviamente cada instrucción debe llevar su punto y coma para delimitar las instrucciones entre sí, pero el when termina donde empieza el otro o donde termina el case, ¿sí? Ahí terminan los whens, entonces no necesitan llaves ni nada. Ok. ¿Preguntas hasta el momento? Bien, si no hay preguntas, continuamos. Hoy. Bueno, esta la voy a dejar descomentada, es la última. Listo. Ok, ¿qué sigue? Pues vamos a hacer lo mismo, pero para el multiplexor de 4 entradas, ¿sí? Igual, acuérdense, el multiplexor tiene 4 entradas, un selector de 2 bits, y vamos a tener una salida X que recibe el valor de una de las entradas según sea el valor de S. Cuando S es 0, X copia el valor de A. Cuando S es 1, X copia el valor de B. Cuando S es 2, X copia el valor de C. Y cuando S es 3, X copia el valor de D. Y ya habíamos dicho que el multiplexor de 4 bits se podía describir de manera funcional, estructural, comportamental y jerárquica. Aquí yo les hice la descripción funcional, les dejé de tarea que hicieran la estructural, y aquí hicimos la descripción jerárquica. Entonces ya nada más nos falta la comportamental, que es la que vamos a hacer justo ahora. Y este es el diagrama de flujo de mi multiplexor comportamental. Igual voy a tener mi sección de selección, ¿sí? Mi bloque de selección, y según sea el valor de S, X va a recibir un valor. Entonces, si S es 0, X recibe el valor de A. Si S es 1, X recibe el valor de B. Si S es 2, X recibe el valor de C. Y si S es 3, X recibe el valor de D. Y ya, se acaba mi arquitectura. Entonces vamos a describirlo. Me voy acá y voy a abrir. Voy a abrir el proyecto del multiplexor 4.1.
MUX 41. Y pues aquí está. Ya habíamos hecho nuestra arquitectura comportamental, perdón, funcional en este caso. Entonces las señales ahorita no las voy a necesitar. Adiós señales. Ah, no, pero no se crean, esa es la arquitectura. No tengo señales. Entonces déjenme separar esto acá. Entonces no tengo ninguna declaración por el momento. Por lo tanto, pues nada más voy a comentar una arquitectura. Y pues vamos a empezar. Vamos a hacer la descripción comportamental, combinacional. Y pues la primera que hicimos fue la when else, entonces pues es la misma que voy a empezar aquí. Ok, entonces, usando otra vez las palabras cuando, si no, X, ¿qué recibe? ¿Recibe qué? ¿Cuándo qué? Si no qué. Cuando es cero recibe A. ¿Pero quién? ¿Cuándo es cero quién? S. Ok, entonces X recibe el valor de A cuando S es igual, y aquí como son 2 bits, entre comillas dobles, todo lo que sea más de un bit, entre comillas dobles. Recibe A cuando S es igual a 0. Si no, ¿qué recibe? B B. cuando es 0,1. B cuando S es igual a 1. Si no, ¿qué recibe? C cuando S es igual a 2. Cuando S es igual a 2. Si no, pues recibe a D. Ya sabemos que es el último caso posible, entonces ahí está. Sintetizo. Y pues listo. Vamos a ver la simulación, a comprobar que funciona. Corro la simulación. Y pues listo, aquí está mi funcionamiento. Cuando S es 0, X copia A. Cuando S es 1, X copia B. Cuando S es 2, X copia C. Y cuando S es 3, X copia a D. Listo. Vale, los espero un minuto mientras, por si están copiando esto.
Bien, entonces pues voy a comentar esta arquitectura. Y vamos a hacer ahora la descripción comportamental combinacional with select. ¿Cómo va a quedar? Otra vez, con... ¿Y cuál es la señal de control aquí? Bueno, con S selecciona lo que recibe X. ¿Y X qué va a recibir? Pues va a recibir A cuando el valor de S sea 0, coma. ¿Qué otra cosa puede recibir? A B cuando sea 0, 1. A B cuando sea 1, coma. ¿Qué más puede recibir? C cuando sea 2. C cuando sea 2, coma. ¿Y qué más puede recibir? Y A D cuando sea 3. A D cuando sean otros casos. Ese es el valor por defecto. Y listo. Ahí está. Esa es mi arquitectura comportamental. Vamos a ver si funciona. La voy a sintetizar. Ahí está. Vamos a hacer la simulación. Corre la simulación. Y pues ahí está. Cuando S es 0, X copia A. Cuando S es 1, X copia B. Cuando S es 2, X copia C. Y cuando S es 3, X copia A D. Listo. Estructura comportamental combinacional with select. Comento. Ahora vamos a hacer la comportamental secuencial if else. ¿Y cómo va a quedar esta? Otra vez, necesito meter los ifs y los case sí o sí dentro de un bloque process. Entonces le doy un nombre a mi bloque process. ¿De quién depende este bloque? Pues esa es la señal de control. Inicia mi bloque process, termina mi bloque process, porque luego se me olvida cerrarlos. Y díganme, ¿cómo describen esto? O sea, todas las descripciones que hemos hecho se apegan a este diagrama de flujo. ¿Cómo describen esto usando las palabras sí, si no, sí, entonces, si no? Si qué, entonces qué, si no qué. Si S es 0, entonces X recibe a... Bien, vamos a empezar por ahí. Si S es 0, entonces X recibe el valor de A. Muy bien. Ahora, si no que...
Sería si no, si S es 1. Entonces, el problema con esto es que sería anidar un if dentro de otro if. Y se puede, no hay problema. Pero, si anido los ifs, entonces, si se acuerdan, tengo que cerrar los ifs. Tendría que cerrar todos y cada uno de los ifs que anide. Para simplificar la sintaxis, existe un comando que es el sif. Y ya nada más cierro un if. ¿Sí? Entonces, el sif es si no, si. O sea, si S vale 0, X recibe A. Si no, si vale 1, entonces recibe A. ¿Qué valor? Recibe a B. Si no, si, entonces, si no, si S es igual a 1, 0, entonces X recibe a C. Y ya pues el último caso es el de defecto. Si no, pues X recibe a D. Y ya nada más cierro un if en if. Si no, si los hubieran anidado, tendría que cerrar todos los ifs, que serían estos dos ifs. ¿Sí? Tendría que hacer 3 en if. Listo. Vamos a sintetizar para verificar. Bien, si ya terminaron de copiar esto, voy a hacer la simulación. Corro la simulación. Pues ahí está, mismo comportamiento, listo. Y pues con esto ya verificamos el funcionamiento de mi multiplexor usando instrucción if else. Me falta una. La instrucción comportamental secuencial case when. Igual dijimos que esta debe ir sí o sí dentro de un proceso que se va a llamar selección. Y que es sensible a S, porque es mi señal de control. Inicia el proceso, lo termino porque luego se me olvida terminarlo. Y adentro del proceso pues va el case,
según sea el caso, o para los casos donde S es, ¿y cuáles son mis posibles casos? Pues los valores que ya conocemos. Cuando sea 0, 0, vas a hacer una de estas cosas, ¿sí? Cuando sea 0, 0, pues X va a recibir el valor de A. Cuando sea S 0, 1, X va a recibir el valor de B. Cuando sea 1, 0, X va a recibir el valor de C. Y cuando sean otros casos, X recibe el valor de D. Se acaba mi case. Y pues seguimos. Y ahí está. Igual los espero para que terminen de copiar el código.
Bien, vamos a continuar. Pues ya pasamos la síntesis. Voy a hacer la simulación. Y pues ahí está, mismo comportamiento. Listo. Ok, ¿preguntas hasta el momento? Bien, si no hay preguntas, bien, Juan. Todo bien, entonces, pues continuamos. Aquí va a quedar ya mi multiplexor 4-1. Esta es mi última instrucción combinacional. Entonces, primera tarea, me van a hacer ustedes el multiplexor 8-1. ¿Sí? Ustedes van a hacerme el multiplexor 8-1 usando las 4 instrucciones combinacionales. ¿Sí? Quiero multiplexor 8-1, se supone que ya hicieron el estructural ustedes. Entonces, si no lo hicieron, pues hagan aunque sea el comportamental. Quiero las 4 instrucciones comportamentales: when else, with select, if else y when else. Quiero, perdón, el case when. When else, with select, if else y case when. Entonces, quiero esas 4 instrucciones para el multiplexor de 8-1. Profe, ¿tendríamos que comentarlo así para poner los 4 en un mismo archivo o hacemos 4 proyectos? Pueden hacer 4 proyectos si se les hace más fácil. A mí se me hace más fácil ir comentando las estructuras y ya si se los pido, pues nada más comentan y descomentan el código. ¿Sí? Por ejemplo, si quisiera comentar y descomentar el anterior, pues selecciono los dos, control diagonal, se comenta el de abajo, ¿sí? Y el de arriba, no se crean, lo selecciono hasta aquí. Y pues aquí ya tienen el toggle comment, ¿sí? Tienen el toggle comment, le pueden dar control shift Q y ya se descomenta. ¿Sí? Si se les hace más fácil con 4 proyectos diferentes, pues hagan 4 proyectos, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien. Ok, entonces si no hay preguntas, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Hacen su tarea y creo que la siguiente semana ya son las vacaciones. ¿Alguien se acuerda si la siguiente semana ya son las vacaciones? Según yo, sí. Bien. Creo que salimos el viernes, ¿no? ¿Este viernes? Creo que sí. Ok, no he revisado las circulares o no me ha llegado. A ver. Circulares. UDG. Periodo vacacional correspondiente del lunes 29 de marzo al domingo 11. Ajá, entonces no, empiezan el lunes las vacaciones, no el viernes. Al domingo 11 de abril. Al domingo 11 de abril. Entonces empiezan la siguiente semana. Bueno, está bien. Entonces hagan multiplexor
de 8 van a hacer esto. De tarea, para que no se me oxiden en las vacaciones, van a hacer su multiplexor 8 a 1 con las 4 instrucciones comportamentales. Lo van a intentar hacer también de manera jerárquica usando 8, bueno, serían 4, 3, 1, serían 7 multiplexores 2 a 1. O sea, háganlo jerárquico, háganlo comportamental y me van a hacer un reporte, o sea, nada más anoten por ahí en un documento las diferencias entre los multiplexores. Por ejemplo, para el multiplexor de 2 a 1 ya tenemos todas las posibles combinaciones, que son funcional, comportamental y estructural. Compilen los 6 y díganme, o sea, anoten por ahí cuáles son las ocupaciones y cuáles son los fanouts. Lo mismo para el de 4, ¿sí? ¿Cuántas LUTs están usando? ¿De cuáles LUTs están usando? El porcentaje de ocupación de la tarjeta y el fanout del sistema para todas las versiones del multiplexor de 4 y para el multiplexor de 8, para las 4 comportamentales y hagan una jerárquica también. ¿Esto para qué? Para que se vayan familiarizando con la ocupación que tienen diferentes tipos de instrucciones. La lógica, si se fijan, es la misma, ¿sí? La lógica no ha cambiado en ninguno de mis multiplexores, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre hacer una descripción comportamental o una descripción funcional o una descripción jerárquica. Los que tengan más afinidad para la programación, a pesar de que estas instrucciones, si se fijan, por ejemplo, el case o todas las demás, a pesar de que estas instrucciones son más largas, son más fáciles de leer, ¿sí? O sea, se entienden mejor cuando yo las estoy leyendo o decodificando. Son más claras y hay menos susceptibilidad de errores, aunque son más líneas de código. Las instrucciones combinacionales, ¿sí? Como estas de acá, son más cortas, las comportamentales combinacionales, pero hay un mayor grado de posibilidad de error, o sea, se les puede confundir más fácil la sintaxis. La sintaxis de estas pues es mucho más sencilla. Y las descripciones más cortas de todas pues son las funcionales, pero son las que tienen mayor probabilidad de error. Entonces aquí va a suceder lo que les había comentado. Los que tengan más afinidad por las matemáticas van a encontrar este tipo de descripciones más fáciles. Los que tengan afinidad por las conexiones en proto van a encontrar las descripciones jerárquicas más fáciles. Los que tengan más afinidad por la programación van a encontrar las descripciones comportamentales más fáciles. Y pues ya entre las descripciones comportamentales va a variar según su carácter, ¿sí? Según su gusto. Quiero que me hagan un reporte de los multiplexores de 2, 4 y 8. ¿Cuáles son las diferencias entre usar cada tipo de instrucción? ¿Sí? Cada tipo de instrucción. Porque a lo mejor a ustedes se les hace más fácil utilizar el case, pero si utilizan mucho más espacio, tienen que ser cuidadosos utilizando sus case, ¿sí? ¿Se entiende la tarea? Sí. Bien, entonces eso se van a llevar de tarea para vacaciones. ¿Preguntas? ¿A alguien no le salió algo? Bien. Bueno. ¿Qué pasó? Entonces, la tarea nomás es hacer como una comparación de las 4 descripciones comportamentales de los 3 multiplexores que hemos hecho, ¿no? Para el multiplexor de 2, por ejemplo, son 6 comparaciones. Funcional, estructural y las 4 comportamentales. ¿Sí? O sea, pueden hacer una tablita y ya nada más ahí peguen los valores. Para el multiplexor de 4, pues también funcional, estructural, pero para ese también habíamos hecho la jerárquica. ¿Sí? Habíamos hecho la jerárquica, entonces ahí son 3, más las 4 comportamentales son 7 diferentes arquitecturas. Y para el de 8, pues hagan nada más las 4 comportamentales y la jerárquica, ¿sí? Para que comparen entre esas. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Mi equipo y yo queríamos ver si nos podía revisar los reportes. Adelante. Bien. Bueno, pero primero permítanme. ¿Nadie más tiene preguntas? Ok, entonces ahora sí, si nadie tiene preguntas, pues entonces
vamos a continuar y voy a revisarles a sus compañeros, ¿va? Bien, entonces cierro aquí. Sí. Cierro este.